así que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 3, y segunda de Corintios 10. Y así iniciamos el tema. Segunda de Timoteo 2, 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y en la segunda de Corintios 10, del 1 al 8, ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Pues bien, les suplico ahora, para que cuando vaya, no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben de reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye, así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. Aquí el apóstol Pablo habla de las armas de nuestro ejército, de destruir fortalezas, habla acerca de cautividad, esclavitud, de batallas, estrategias, y en toda la Biblia se habla mucho sobre la guerra. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo encaja esto? Si al Señor Jesucristo le dicen que es el príncipe de paz, ¿por qué también hablamos de guerra? ¿Sí? A nosotros nos conocen porque nos dicen que amemos nosotros a los otros, ¿sí? Así que el mundo sabe que somos de Dios, ¿sí? Y luego cuando pienso en que el apóstol Pablo, en un pasaje bíblico, habla de la guerra, de armas y armadura, y en ese mismo pasaje de la Escritura habla de oración, entonces, hermanos, creemos en la oración y en las batallas van de una sola mano. Cuando estamos en batalla, tenemos que estar en oración. Y nos preguntamos esto porque hay todo esto en la Biblia sobre las batallas, que eso es lo que deseo hablarle el mensaje de hoy. Porque es parte de nuestra serie de armadura de Dios. Y el título de este mensaje se llama Preparémonos para la batalla. Y el apóstol Pablo tenía algo muy claro que decir al respecto. Y para eso vamos a Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10 y 13. Efesios 6, 10, 13. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie,
firmes. Y luego en el siguiente versículo que nos viene ahorita, dice, estad pues firmes, y menciona en todo las piezas de la armadura que debe llevar un cristiano. Por lo tanto, la naturaleza de la lucha que enfrentamos es una batalla que la tenemos desde que despertamos. Como decía mi esposa hace un momento, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿sí? Tenemos que traer la armadura porque estamos en una continua guerra. Desde cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, iniciamos una batalla. ¿Por qué? Porque el enemigo está furioso porque nos perdió, ¿sí? Entonces, él va a hacer todo lo posible para recuperarnos, ¿sí? Entonces, desde que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, nacemos en un campo de batalla. Hasta que Dios nos llame a su presencia, estaremos en una batalla sin cesar. No significa que en todo ese tiempo siempre va a haber batallas intensas, ¿no? Pero sí vamos a tener una lucha siempre, ¿sí? Nunca habrá un momento en que la lucha termine. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de esta batalla? Que es una batalla espiritual, ¿sí? Y es una batalla porque lo que busca Satanás, lo que quiere es que cada parte de nosotros, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra conciencia, nuestra identidad y sin duda quiere manejar nuestro espíritu y hacer todo lo posible para apartarnos del amor de Dios y de nuestra relación con el Padre. Él quiere quebrantar esa relación personal que tenemos con Jesucristo y es su objetivo final. Él sacudirá nuestro cuerpo, nuestras emociones, pero lo que más busca es que nuestra relación con nuestro Padre se quiebre. Y cuando nos enfriamos, cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de venir los domingos, ¿sí? Es cuando el enemigo nos acecha más. ¿Por qué? Porque andamos sin la armadura, ¿sí? Entonces, el enemigo no puede tocar nuestro espíritu, no, pero puede separarnos del amor de Dios, ¿sí? Él puede destruir cualquier cosa de nosotros, pero nunca va a destruir lo que ganamos, que es estar en eternidad con el Padre. Eso ya lo tenemos ganado. ¿Por qué? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y el enemigo nos hostigará de tal manera posible que a veces nos hace infelices durante nuestra vida, ¿sí? Y evita que disfrutemos al Señor y tengamos los testimonios que Dios quiere. Eso, hermanos, es una guerra, porque una guerra contra nuestra alma, contra nuestro espíritu, contra nuestro cuerpo, contra nuestro futuro y nuestro presente, y contra todo lo que amamos, ¿sí? Es lo que Él quiere, destruirnos. El diablo está en contra del sistema que Dios nos ha dado, que es creer en su Hijo amado. Eso es una batalla espiritual. Además de eso, es una batalla real, ¿sí? Es una batalla donde las únicas personas que no creen en el diablo son las que han sido cegadas por él. Vayamos, por ejemplo, a la segunda de Corintios, un momento, y veamos el capítulo 4 y escuchemos lo que dice el versículo 4. Segunda de Corintios 4:4, y así está escrito. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen,
son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Hagamos una pausa, hermanos. Regrésate, Aldo, por favor. Y veamos cómo dice Satanás, quien es el Dios de este mundo. A veces escribimos en nuestros teléfonos celulares o mandamos mensajes por cualquier línea y hablamos de la palabra de Dios, ¿sí? Y a veces cometemos el error de escribir la palabra Dios con D minúscula. Cuando escribimos la palabra Dios con D minúscula, estamos hablando del Dios de este mundo, ¿sí? El cual es Satanás, ¿sí? Entonces, debemos tener mucho cuidado cuando escribimos, ¿sí? Y también, yo se lo digo también a algunas amistades, a algunos familiares, ¿sí? Que nos escriben y nos mandan, no, que Dios te guarde y todo, pero lo escriben con D minúscula. Tenemos tener mucho cuidado con eso, hermanos, por favor. ¿Sí? Regresemos al texto. Dice que no ha vendado los ojos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo tiene incrédulos. ¿Sí? ¿Quiénes son esos incrédulos? Son los que no creen en Jesús. Son los que desconfían o se resisten a escuchar de su palabra. Especialmente sin pruebas evidentes. Veamos qué nos dice Juan 20:29. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Ahora pensemos en esta singularidad por un momento. Aquí está el Señor Jesucristo, ¿y cuál es su meta? Lograr que lo reconozcamos que Él es real y que creemos en Él. ¿Qué quiere hacer Satanás? Quiere engañarnos para que creamos que el diablo no existe, ¿sí? Y en segundo lugar, miren un momento, para que no creamos en su existencia y que, por cierto, no vayamos y no hablemos de él. Hay personas que dicen, el diablo no existe, ¿sí? Pero ¿qué acabamos de ver? ¿Qué leímos? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que ya fueron cegados por el enemigo. Así que siempre y cuando logre que la gente no hable de él, ni crea de él, los tiene donde él quiere. Puede hacer toda clase de engañosas, ¿sí? Sucias, viles y bajas en la vida de alguien, mientras no sepa que Satanás existe. Y que hay una estrategia que son sus víctimas. Y entonces los tiene exactamente donde él quiere. Así que cuando alguien dice, no creo en el diablo, no lo duden, hermano, lo tiene donde él quería. Porque justo esa es su arma fundamental. Si puede hacer que la gente no crea en él, que él no existe y que su estrategia y sus obras y sus tácticas no le atribuirán méritos. Sin embargo, solo quiere lograr lo que busca, que es esclavizar la humanidad. Esta es una batalla real. El diablo es real y no solo eso. El sufrimiento, las dificultades, las pruebas que mandan nuestras vidas son reales. Cuando nosotros sufrimos emocionalmente, es real. Cuando sufrimos físicamente, es real. El dolor es real. El sufrimiento es real. Son situaciones reales, circunstancias reales, las cuales vivimos y hay que enfrentarlas. Situaciones económicas, situaciones familiares, situaciones físicas, todas esas cosas que suceden son reales. Y Él está detrás de toda enfermedad. No quiero decir que Dios no permita cosas en la vida, pero finalmente toda muerte, todo pecado, toda enfermedad, todo mal, en la última instancia podemos rastrear
y llegamos hasta Satanás. En el huerto del Edén ahí comenzó todo. Así que tenemos un enemigo que quiere destruirnos a toda costa y usará cualquier medio para hacer lo que Dios le permite usar, porque no es ilimitado, es lo que puede hacer en una batalla real. Así que estamos hablando de algo que a los ojos de Dios es absolutamente y sumamente importante. Por eso Pablo dijo, esto es lo que tienen en su identidad. Así que debemos vivir, pero quiero decirle que tendremos oposiciones. Ahora hay un segundo aspecto que deseo que noten. Dice, deben asumir la responsabilidad. Veamos qué dice el versículo 10. Comienza alertándonos. Comienza como una alarma. Una alarma es un sonido o una señal que nos indica peligro, ¿sí? Algo que está por ocurrir y por lo tanto nos llama la atención y por eso es una alarma. No, es para prevenir. Hermanos, hermanas, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza. Ahora fíjense en esta palabra cuando nos dice, fortaleceos en el Señor. Eso significa que en verdad empoderarse y está en tiempo presente, lo que quiere decir que es continuo, de manera continua. Efesios 6:10. Estamos por ahí. Esto no es algo que hagamos nosotros solos, sino es algo que hace Dios por nosotros. Dios continuamente nos faculta para hacer lo que Él quiere. En cada decisión, sea cual sea, es quien lo hace. Ahora escuchen, hermanos, lo que dice. Por lo demás, fortaleceos. O sea, que debemos empoderarnos sencillamente, que el Señor Jesucristo, quien mora en nosotros, en la presencia del Espíritu Santo, es la fuente de nuestra fortaleza. Ahora, ni uno solo de nosotros puede competir con el diablo. Ninguno, no somos tan astutos, no somos tan poderosos como él. ¿Es más poderoso que nosotros? Sí lo es. Mucho más inteligente, sí lo es. Ha tenido más experiencia, ha hecho caer hasta los más grandes. Ninguno de nosotros está listo para combatir con el diablo. Y al decir, fortaleceos en el Señor, ¿qué nos quiere decir? Simplemente esto, que todos debemos vivir en un modo de batalla, de modo tal que saquemos nuestras fuerzas, que las saquemos para estar firmes contra el diablo, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuerza, la fuente de nuestra fortaleza. Así que no hemos de tomarla ni tratar de sacarla nosotros mismos. Dice que debemos tomarla de Él. Ahora vayamos a Efesios capítulo 1 y volvamos al primer capítulo y veamos el versículo 18. Mucha atención con esta parte muy importante. Dicen los versículos 18 y 19. Dice, pido que no les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. O sea, lo que hará como el resultado de tenernos como hijo de Dios. Vea esto como dice en el 19. Quiero que sepan. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él, en el mismo gran poder. Le dice, quiero que entiendan que cuán grande es el poder de Dios con nosotros. Ahora veamos esto, lo que creemos. Según la operación del poder de la fuerza, veamos y regresemos al capítulo 6 un momento y veamos el versículo 10, Efesios 6:10. Una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Poder y fortaleza. Dice que seamos fuertes en el Señor y que en su gran poder.
Está hablando de la fortaleza divina y está hablando del poder divino. Pero deseo que noten lo que dice. Miren esto. Sean fuertes en el Señor. Él dijo, fortaleceos en el Señor Jehová Dios, que es el soberano absoluto, completo y la máxima autoridad total en el mundo, ahora y en el pasado, y por siempre lo será. Por lo tanto, no hay ninguna fuerza ni poder, ¿sí?, que se compare al poder de Dios. Miren, hermanos, Dios es omnipotente, Satanás no lo es. Satanás no es omnisciente, no lo sabe todo. No sabe qué pensamos, no es omnipotente, no es omnipresente, no está en todas partes, no tiene todo el poder. Nosotros le decimos a los demás, mayor es Él que está con nosotros, que es el que está en el mundo. Hay un poder dentro de nosotros que es más grande que el poder de Satanás. Es su poder, su vigor y su fuerza. Ahora, quizá algunos piensen y digan, tengo todo ese poder, ¿por qué no soy más fuerte? Lo que deseo que escuchemos esto. Ahora, veamos nuevamente el capítulo 6 de nuevo. Y quisiera que vean estas palabras por un momento. Vean lo que dice el versículo 10. Una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Debemos empoderarnos en el Señor y en el poder, en la fuerza de Dios. Miren, hermanos, el poder de su fuerza, su autoridad. Poder y autoridad no son sinónimos, ¿sí? Poder y autoridad no son lo mismo. Y al leer este pasaje lo entenderán. El poder de su fuerza, su autoridad, no es necesariamente poder, más bien la autoridad es el poder, ¿sí?, que se imparte en una situación, en una circunstancia particular. Permíteme explicarlo con un ejemplo. Espero que sea sencillo y lo pueda explicar correctamente. Yo podría tener poder sin tener ninguna autoridad. Digamos que uno de nosotros es policía de tránsito, ¿sí? Y lo mandan a un crucero peligroso, ¿sí?, donde no hay semáforos, y lo mandan ahí porque hay un caos vehicular, ¿sí? Imaginemos el crucero de aquí de Coatzacoalcos, el que le llaman el crucero de la muerte, ¿cómo le llaman? ¿Sí? Donde convergen Zaragoza, Hidalgo, Mechoro Campo, y el semáforo de ahí falla continuamente. Son 3 avenidas principales y cuando falla el semáforo es un caos. Y el policía de tránsito tendrá que dirigir el tráfico. Entonces el agente de tránsito, empoderado en su vestidura, el cual le da la autoridad, ¿sí?, y empieza a ordenar y a dirigir y a detener los vehículos grandes, a detener los vehículos chicos, ¿sí?, y que todos lo obedezcan, y la gente empieza a cruzar cuando él le hace la señal. Todos lo obedecen. Ahora quiero que piensen esto. Esa misma persona le quitamos el uniforme y lo mandamos al crucero y se pone a querer parar hasta el vehículo más pequeño, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Probablemente lo atropelle. Imagínense un vehículo más grande, un autobús, lo va a hacer papilla, ¿sí? Entonces, ¿lo obedecerán? No, ¿verdad? ¿Tiene la fuerza y el poder para detener el vehículo más pequeño? No lo tiene, ¿sí? Ahora le preguntaré esto. ¿Qué detiene el tránsito? ¿Su poder o la autoridad?
¿Qué representan? Nosotros tenemos la autoridad cuando tenemos la investidura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La autoridad es el poder que se nos delega. ¿Sí? Ahora lo que dice este pasaje es que nosotros no solo tenemos el poder de Dios, tenemos la autoridad delegada para poder decir: Satanás, fuera de aquí, déjame en paz. ¿Sí? Quizás los incrédulos no lo crean. ¿Saben por qué? Porque lo desconocen, y ya lo vimos, porque están cegados. Cuando decimos: en el nombre de Cristo Jesús y por su preciosa sangre, Satanás se va. ¿Saben por qué? Porque él odia el nombre de Jesús. Entonces, cuando alguien dice: eso es como un conjuro, le diremos: pruébelo. No es un conjuro, es el poder de Dios liberado en un ser humano. ¿Sí? Miren, hermanos, todos creyentes tienen a Cristo morando en su ser. ¿Sí? Así que tenemos el poder de Dios, pero su poder no basta. Necesitamos su autoridad en nuestra vida. Tenemos la autoridad divina cuando podemos ejercer esa autoridad, solo cuando andamos en el Espíritu. Dios no nos dejará ejercer la autoridad divina si andamos en la carne, viviendo de nuestra naturaleza humana, actuando a nuestro modo, viviendo en desobediencia de Dios. Alguien dirá: bueno, supongo que estoy en medio de un momento difícil. Clame a Dios y ruéguele, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesucristo, ¿sí?, y por su preciosa sangre, imploro e invoco tu poder, ¿sí? Necesito tu fortaleza. Y podemos nosotros a ordenarle al enemigo que nos deje en paz, cuando tenemos la investidura de Dios. Si nosotros andamos en el Espíritu y lo buscamos, recordemos esto: no es nuestro poder. No podemos darle empujones al enemigo. Recordemos que lo que hacemos es clamar, ¿sí? Lo que hacemos es invocar la autoridad de Dios. Y Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita hacer. Porque habría Dios de permitirle que siga atormentándonos o perjudicándonos, lo que sea, si clamamos en el nombre de nuestro Señor. Esto no quiere decir que no podemos pasar por situaciones o circunstancias difíciles que son dolorosas. Decimos: Señor, ¿dónde estás? Estoy aquí. Heme aquí, Señor. ¿Sí? Dios, ¿por qué permites esto? Tengo un propósito en mi mente. Así que a menudo hay que decir: Señor, ¿cuál es tu objetivo para mí en esta adversidad? ¿Sí? Pero eso no significa que tengan que rendirme al diablo, ¿sí? Ni significa que debas sucumbir ante sus tentaciones. Significa que ceda y me desanime. Así que hablamos de dos cosas diferentes. Hablamos de Satanás que trata de destruirnos, de llevarnos a tomar una mala decisión y tratar de hacernos caer o ceder a una tentación. Tenemos el poder de Dios y la autoridad de Dios, el cual Él nos da con su poder. Podemos tener ese poder, pero si no lo aprovecho, si no demuestro ese poder, si no lo ejercito, ¿sí?, ese poder en mi vida, lo vamos a tener y no lo sabremos usar, ¿sí? Por eso flaqueamos, por eso caemos, por eso tenemos la fuerza del Señor al alcance y tenemos la autoridad de Dios que lo respalda. Ahora, ni siquiera se me ocurrirá pararme aquí, donde estoy ahorita, si no tuviera la autoridad de Dios,
respaldándome en este mensaje. ¿Sí? ¿Cuál autoridad? Pues parte de esa autoridad está aquí, porque todo lo que hago es decirle a ustedes lo que Dios dice. ¿Sí? Estos son principios de la Escritura. Es lo que dice Dios. Es la autoridad, la autoridad de Dios Todopoderoso. Yo no soy autoridad, Él lo es. Yo solo soy el portavoz. Es Él la autoridad. No es mi poder, facultades ni talento, ¿sí? Esta es obra de Dios, al modo de Dios, en su poder y por su autoridad. Nadie puede atribuirse ese mérito. Sería insensato que alguien se lo atribuyera. La autoridad de Dios viene de su palabra, viene de su espíritu. Ahora Él dice primero que todo, que nuestra responsabilidad es fortalecernos. En segundo lugar, dice que tenemos la responsabilidad de estar firmes. Entonces, antes de una batalla, ¿qué tenemos? Fortalecernos. ¿Y cómo nos fortalecemos? Leyendo su palabra. ¿Y cómo debemos estar? Firmes. Esas son las instrucciones que nos da el Señor antes de ponernos la armadura y salir a la batalla. ¿Sí? Porque si me pongo la armadura, si no estar firme y si no estar fuerte en su palabra, ¿sí? Vamos a ser vencidos muy fácilmente. Veamos lo que dice, lo dice 4 veces aquí, solo hemos visto 3. Y quiero mostrarle algo donde, en el versículo 11, ¿sí? Efesios 6:11, así está escrito. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Noten, luego lo que dice en el versículo 13, Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes solo tiene un prefijo, y aquí se usa para decir resistir o estar firmes en el día malo. Y hablemos, y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que lo dice 4 veces. ¿Por qué lo habría dicho el apóstol Pablo estar firme 4 veces? ¿Sí? Escuchen bien. Lo que falta en todo este pasaje de guerra es esto. En breve nos hablará de nuestra armadura, pero en ningún parte del pasaje dice, ahora adelante, ataquen, ¿sí? Él no nos manda a la batalla, ¿sí? Que peleemos cuerpo a cuerpo con el enemigo. Él solo que quiere que esa batalla en la cual estamos preparando, que estemos firmes, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque nos dice justo lo que dijo el profeta Josafat, ¿sí? Y para eso vamos a 2 de Crónicas 20:17, cuando salieron a enfrentar al enemigo. 2 de Crónicas 20:17, y así está escrito. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. También, ¿qué le dijo a Moisés a la orilla de la ribera del Mar Rojo? No le dijo, prepárense para pelear con los egipcios. Veamos Éxodo 14:13. Éxodo 14:13, así está escrito. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ven la salvación que Jehová hará hoy con nosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Dios no quiere que ninguno de sus hijos contendamos con el diablo. Él lo que quiere que hagamos es que nos fortalezcamos en Él, ¿sí? Y lo que más quiere, que estemos quietos, ¿sí? Y lo veamos como Él hace maravillas y milagros en nuestras vidas,
con la fuerza que el Señor nos ha dado. Y que no nos hemos pronunciado en contra del mal, contra el pecado, contra el diablo, contra las tentaciones, contra las aflicciones, contra la persecución. Hemos adoptado nuestra postura, que siempre debemos confiar en Dios, ¿sí? ¿Y cómo resistir? Esto es lo que hay que hacer. Resistir en el poder de Dios. Resistir con paciencia, esperando que Dios intervenga en esta circunstancia. Resistir vestidos de la armadura de Dios. El yelmo de la salvación para proteger nuestra mente. La coraza de justicia para proteger las emociones. El cinto de la verdad para proteger lo que creemos. Y lo demás, estando firmes en la autoridad de Dios. ¿Quién resiste con nosotros? Estamos firmes con confianza. No tenemos que temer, no tenemos que huir, no tenemos que flaquear, no tenemos que caer. Solo es resistir y ver a Dios hacer su obra. De esto se trata, descansar en el Señor. No es pelear, es descansar en el Señor. Eso no es que estemos inactivos. Miren, pregúntenle a cualquier soldado en un campo de batalla, atrincherado, esperando que el enemigo ataque. ¿Están inactivos? No. Por eso dice estar firmes y dice resistir. Así que debemos resistir sabiendo que Satanás va a atacar o que estamos ya enfrente de un ataque. En cualquiera de los medios. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra salud, ¿sí? Si queremos lo mejor de Dios en un mundo tan deformado, tan manchado y dañado, en medio de todo esto podemos tener vida plena y grata si ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque sin Él, vea, ¿quién es su amigo sin Cristo? Tiene al diablo de líder, dirá, no creo en Él. ¿Saben? Eso no tiene ninguna relevancia. Es lo que Satanás quiere que pensemos. No quiere que creamos en Cristo, porque si creemos en Él, conoceremos lo que hace Satanás. Y cambiaríamos inmediatamente, y Él no quiere que cambiemos. Queremos la vida plena. Solo pidamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Padre, te alabamos, te amamos y te alabamos, Padre, y bendecimos tu nombre. Y te pedimos que el Espíritu Santo selle este mensaje, tanto que no puede evadirse, que nadie pueda ignorarlo, sino que sea fruto de la salvación de los que están perdidos. Que su fruto sea el fortalecimiento de quienes son débiles y parece que flaquean y caen una y otra vez. Te amamos y te alabamos porque eres confiable y siempre estás presente, siempre estás ahí, en cada circunstancia de la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.